Dentro de las familias más importantes de Sarasat se encuentra la familia Muyam. Todos sus miembros nacieron en Damasat, la ciudad capital de estas tierras del sur. Y todos tuvieron de nombre Alimad. El primero fue Alimad I Muyam, nacido en el año 188 y muerto en el 234, en el norte de Disamad, por Durkarat, el esbirro de la guerra. Era el líder de la hermandad de exploradores, la más importante de Sarasat, cuyos miembros se contaban por cientos. Cuando el lugarteniente sombrío apareció en Sarasat, Alimad I lideró a sus compañeros para darle caza, pero fracasaron en Disamad. De todos los que fueron en su búsqueda, tan solo su hijo sobrevivió. Así, el segundo fue Alimad II Muyam, nacido en el año 215 y muerto en el 263, en la ciudad de Fridad. Alimad II era el mensajero de la hermandad de exploradores, en caso de que fracasara en su caza al lugarteniente, y así llegó de vuelta a Damasat con las noticias. Desde entonces fue general y lideró estrategias tanto de defensa como de ataque. Durante algunos años esperó a que Durkarat se moviera para observar sus planes, así que la ciudad de Damasat estuvo bien defendida. La guerra continuó en Sarasat, los años pasaron y la única ciudad que quedó libre del dominio del lugarteniente era Damasat. Alimad II reconquistó Musladad y durante un tiempo Durkarat estuvo allí haciendo guerra de guerrillas hasta que por algún motivo se fue. Se oyeron noticias de la reconquista de Siridad y Alimad II se encontró con Naskara en Fridad, que había sido reconquistada poco tiempo antes. Poco tiempo después, Durkarat ataca Fridad y allí Alimad II encontró su muerte. El tercero fue Alimad III Muyam, nacido en el año 251 y muerto en el 324 por vejez. En estos tiempos, Durkarat intentó atacar Damasat, pero Naskara estuvo presente y lo intimidó de tal forma que se dice que el lugarteniente huyó de Sarasat, pues no se volvió a tener noticias de él en mucho tiempo. Naskara recuperó Fridad y así hubo paz en Sarasat. Alimad III llegó a tener gran poder en la ciudad de Damasat y lideró la reconstrucción de Sarasat. Si bien no llegó a ser emperador, su hijo sí llegó a serlo. Así, el cuarto fue Alimad IV Muyam, nacido en el año 301 y muerto en el 351, a manos de Durkarat. Elegido emperador, Alimad IV fue uno de los más importantes gobernantes de todo Asgaralat. Cuando Ramab Taleb llega desde el norte y da la alarma de que Narasad estaba dominada por el lugarteniente, Alimad IV se propone ir hacia allí para luchar. Cuando llegan allí, su ejército logra reconquistar Narasad al completo, pues por alguna razón, Durkarat no se encontraba allí. Cuando regresaron de nuevo a Sarasat, vieron que todas las ciudades habían caído y ahora estaban bajo el dominio del lugarteniente. Mientras ellos habían estado ocupados reconquistando Narasat, el lugarteniente había viajado al sur y había hecho lo mismo con Sarasat. Entonces, los supervivientes informan a Alimad IV de que Durkarat había ido hasta la réplica. Alimad IV irá en su búsqueda y allí se enfrentará contra él y morirá en el combate. El quinto, Alimad V Muyam, nacido en el año 332, murió en el 347, cuando Durkarat estuvo conquistando Sarasat, y así acabó por siempre la familia Muyam. Los miembros de la familia Muyam siempre fueron recordados, pues tuvieron gran estima por el pueblo de Sarasat. Siempre los habían visto como líderes, y sus hazañas fueron admiradas por los asgranes de todo el mundo.